Llevo 3 años siendo vegetariano. Y no soy el único. Más de 3,6 millones de personas en España llevan una dieta vegetariana, vegana o en algunos casos flexitariana. Y el resto del mundo se pregunta, ¿por qué? Casi toda mi vida, hasta los 21 años, he comido carne. Y la verdad es que me gustaba, la carne está rica y es muy accesible. Y como está tan implementada en la dieta de la sociedad, no llegas a plantearte el por qué la comemos. Simplemente lo haces. Yo llevo 3 años siendo vegetariano y antes de entrar en materia, quiero saber cómo está mi organismo después de este tiempo. Hoy es lunes 28 de enero, acabo de volver de hacerme una analítica de sangre y estos son los volantes para recoger los resultados en la web entre el 31 de enero y el 4 de febrero. Así que dentro de unos días sabremos cómo está mi sangre. Mientras esperamos los resultados y antes de que os cuente qué 3 elementos me llevaron a cambiar mi tipo de alimentación, hay que entender qué es una dieta vegetariana. Según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, una dieta en general correcta tiene que estar formada aproximadamente por un 25% de hortalizas, un 25% de frutas, un 25% de cereales, carbohidratos y grasas y proteínas. En este último grupo es donde se encontrarían la carne y el pescado, y si lo suprimes te das cuenta de que te sigue quedando casi el 90% de la tabla. De hecho, al eliminar la carne y el pescado, en cierto modo te obligas a ampliar la variedad de legumbres y hortalizas que consumes y por tanto de sus diferentes polifenoles junto a sus beneficios para tu salud. Y ese es el primero de los motivos por el que decidí hacerme vegetariano: la salud. Para entender bien qué beneficios trae el vegetarianismo, fui a ver a Marina García, una nutricionista especializada en este tipo de alimentación. Los beneficios están asociados a una mayor ingesta de fibra, de ácidos fólicos, de vitaminas C y E, de ácidos grasos poliinsaturados y de potasio y de magnesio, así como de antioxidantes y de polifenoles. La gente que sigue este tipo de dieta tiene menos factores de riesgo cardiovascular. De hecho, presenta un menor índice de masa corporal, es decir, están más delgados. Además, suelen tener valores inferiores de tensión arterial, colesterol total, colesterol LDL, que es el malo, y glucosa en sangre. Hay una menor incidencia de cardiopatía isquémica y también lo hay de cáncer total. Una de las cosas que recuerdo que empecé a sentir al poco tiempo de pasarme al vegetarianismo es que me acompañaba una sensación de bienestar constante e incluso de ligereza después de las comidas. Bueno, a rasgos generales, lo de, por ejemplo, sentirse ligero después de las comidas, efectivamente es así, es decir, el vegetal contiene normalmente mucha agua de por sí, entonces digamos que hay una digestión mucho más fácil, el alimento está como mucho más digerible, entonces puede haber esa sensación. Y por el tema de la aportación mayor de vitaminas, que acaba al final pues repercutiendo en toda esta sensación de bienestar. O sea, el vegetal normalmente genera en el intestino una fermentación que, digamos, favorece el crecimiento de cepas bacterianas buenas. Y eso también se está viendo ahora mismo en investigación que favorece esta sensación de bienestar, mientras que a lo mejor las carnes favorecen un tipo de fauna y de flora intestinal que no son tan buenas para la salud. Suprimir la carne no significa suprimir las proteínas. Mucha gente se pregunta cómo se pueden sustituir las proteínas de la carne y la respuesta es bien sencilla. Las legumbres, semillas, frutos secos e incluso algunas verduras están cargadas de proteína. La soja tiene un 35% de proteína. El seitán, las lentejas, las alubias, los garbanzos, los cacahuetes, la chía, el sésamo, la avena, las nueces, las almendras o la quinoa tienen todas en torno a un 20% de proteína y hay cientos de alimentos más cargados de ella. No hace falta tomar suplementos de proteínas por ser vegetariano o vegano. De hecho, no hace falta suplementar nada por ser vegetariano o vegano excepto la vitamina B12. Si has escuchado algo sobre una dieta vegetariana o vegana, seguro que has oído hablar de la vitamina B12. Esta vitamina en realidad no está sintetizada por animales, sino por bacterias que hay en el ambiente, y que estos ingieren al alimentarse o beber. Estas bacterias se alojan en los intestinos de los animales y generan B12 como parte de su flora intestinal. En los humanos esto no ocurre, ya que estas bacterias se alojan en nuestro intestino grueso y no estamos preparados para reabsorber bien la B12 que producen. Así que si no comes carne, tienes que suplementarte. Pero en realidad simplemente te estás saltando el paso del animal de por medio. ¿Pero qué pasa si no suplementas la vitamina B12? Bueno, la insuficiencia de B12 se manifiesta en el largo plazo. Por una parte tienes lo que es una anemia y por otra parte tiene lo que es síntomas neurológicos. El problema de la anemia es que también es una anemia de tipo megaloblástica y también puede darse
alimentarse por déficit de B9. Con lo cual muchas veces no es fácil individuar que es ese tipo de origen, que es por déficit de B12. Y por eso es importante realizarse controles todos los años y suplementarse desde el principio. Ya tengo los resultados de la analítica y ahora voy a quedar con Juan Carlos, un amigo mío que es farmacéutico y que nos va a explicar punto por punto qué significa cada uno de los datos de este documento. Todos los análisis se componen de una serie de parámetros básicos, ¿no? Lo primero que te viene siempre es la hematología, que es la composición que tiene pues, su sangre. En primer lugar viene siempre la línea roja, es decir, los glóbulos rojos, no tiene ninguna alteración de los glóbulos rojos, lo cual era de esperar. Y la segunda parte son las células que componen el sistema inmunitario. Está perfectamente y está listo para defenderse de cualquier tipo de patógeno que le pueda atacar. La segunda página de la mayoría de los análisis son parámetros de bioquímica. En este caso son moléculas o compuestos que regulan de alguna manera u otra procesos de nuestro organismo. El primero suele ser siempre la glucosa. La glucosa nos indica algún tipo de enfermedad como puede ser una diabetes. Podemos afirmar por los niveles de glucosa que tenía Joaquín en ese momento que no es diabético. Luego viene una serie de compuestos como la urea, el sodio, el potasio, que lo que nos indican es un poco los niveles de electrolitos, bastante bien, y luego vienen parámetros que indican el estado del hígado, que son las denominadas transaminasas, que son bastante conocidas, que en este caso también están perfectamente. Y luego un punto siempre bastante conflictivo de casi todos los análisis y podríamos decirse que sería típico de personas mayores, pero cada vez afecta más a la población infantil y juvenil, son los niveles de colesterol. En este caso, en esta analítica, pues viene el colesterol desgranado, no solo como colesterol total, sino como colesterol bueno, que es el HDL, o colesterol malo, que es el LDL. Pues podemos ver que el colesterol bueno anda un poquito bajo, nada que un par de nueces no pueda arreglar. En cambio, el colesterol malo podemos decir que está estupendo, por lo tanto tu dieta es perfecta para tener un riesgo cardiovascular bastante bajo. Cuando hablamos de dietas que eliminan la carne, siempre existe como el temor a tener niveles bajos de hierro. No obstante, una dieta vegetariana, como tiene leche y tiene huevos, no necesita un aporte suplementario de hierro, porque además del que contiene la mayoría de las verduras y legumbres, estamos aportando el hierro que se encuentra, por ejemplo, en la yema del huevo o que puede encontrarse en la leche. Y en efecto, en este caso, tanto el hierro como ferritina y transferrina, que son dos proteínas que regulan la bioquímica del hierro, están perfectamente. Viendo todo esto, podemos constatar que nuestro paciente está perfectamente sano. El segundo motivo por el que tomé la decisión de hacerme vegetariano es por el medio ambiente. La industria ganadera es una de las más contaminantes y derrochadoras del planeta. Por ejemplo, para producir 1 kilogramo de carne de ternera, hace falta alimentar a la vaca previamente con una media de 20 kilogramos de cereales, maíz o soja, y para producir ese mismo kilogramo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. Todo eso por 1 kilo de carne. En Europa se consume de media 85 kilos de carne por persona al año. Si todos los cereales y legumbres utilizados para alimentar el ganado, que después alimenta a las personas, se saltase ese paso y fuese directamente de consumo humano, a día de hoy tendríamos ya accesible alimento para 4 planetas Tierra. Y aún así, ahora mismo hay 840 millones de personas malnutridas en el mundo. Y por último, los gases de efecto invernadero. El 51% de los gases de efecto invernadero del planeta provienen de la industria ganadera, principalmente de los pedos de las vacas. Puede sonar a risa, pero los gases del ganado están cargados de metano y son los principales responsables de atacar a la capa de ozono. Los países que están en desarrollo están cada vez consumiendo muchísima más carne, entonces vamos en una tendencia en la que estamos ya sobrepasando la capacidad del planeta incluso para poder sostener este ritmo de alimentación. Tanto es así que organizaciones como la FAO y la ONU todos aconsejan que vayamos cambiando nuestra dieta y que en un futuro no muy lejano, ya no es que nos aconsejen o que no nos aconsejen, sino que no será posible tener este ritmo de consumo de alimentos de origen animal. Y por último, el tercer motivo que me llevó a hacerme vegetariano es por respeto a los animales. 66.000 millones de animales mueren cada año en mataderos para la producción de carne en unas condiciones que no voy a enseñar aquí porque son demasiado fuertes de ver. Hay muchos documentales y reportajes que os recomiendo ver que cubren las barbaridades que se hacen a los animales en la industria cárnica o incluso en otras industrias como la de la moda o la de la cosmética. Es imposible producir
digamos, esta carne de una manera en la que los animales no sean considerados como fábricas de carne. Espacios cada vez más reducidos, una alimentación brutal, y los mataderos, como tienen que matar a tantísimos animales, es decir, se supone que hay que aturdirlos y tal, pero como tienen que matar a miles y miles de animales por hora, bueno, si se han aturdido bien, y si no, pues seguimos con la cadena hacia adelante, ¿no? Es que, o sea, el bienestar animal no está garantizado en ninguna de las fases en las que ese animal vive. La salud es el motivo por el que un 17% de los vegetarianos o veganos deciden dar el cambio, el medio ambiente es el 21% y el respeto a los animales es el 57%. En mi caso, tras informarme de los 3 puntos, tomé la decisión de un día para otro y al poco tiempo, al cabo de un mes, estaba totalmente acostumbrado al cambio. Y poco a poco me gustaría ir más allá. La industria de los lácteos y de los huevos puede también llegar a ser muy cruel, así que mi siguiente paso es el veganismo. Y aunque el que yo haya tomado esta decisión no influye como tal al gran sector, cada vez más gente decide dar el cambio y entre todos dejar una huella en el planeta. Y hay muchas personas que, por el motivo que sea, no pueden dejar de consumir productos animales. Pero es que con pequeños cambios como simplemente reducir el consumo de carne o comprar únicamente productos animales que hayan sido tratados de una forma más ética, estamos entre todos contribuyendo a mejorar el mundo.